todos muy buenos días, amados hermanos. Aquí estamos listos ya, nosotros dispuestos, con las ganas de alabar al Señor, y esperamos que ustedes también desde sus casas. Entonces mucho ánimo, mucho gozo. Vamos a alabar a nuestro Señor cantando No me avergüenzo. A todo aquel que en él cree, porque en el Evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe para fe, porque en el Evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Es tiempo. Amor inexplicable, tu vida diste en la cruz. Tuyo soy por siempre. En tu misericordia me diste vida, diste amor. Tu gran amor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Seguiré mi alabanza, te daré, Jesús. Por ti lo entrego todo, solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Amor inexplicable, me diste vida en la cruz. Tuyo soy por siempre. En tu misericordia me diste vida, diste amor. Tu gran amor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré, Jesús. Por ti lo entrego todo, solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por ti es por quien vivo, te alabaré con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria, oh Dios, gloria y honor. Tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria, oh Dios, gloria y honor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré, Jesús.
Cerca de Jesús es la siguiente canción. En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar, y en mi despertar, y en mi descansar, cerca de Jesús me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Cuando llega el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir, y al llegar allá a la eternidad, cerca de Jesús, cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Pasen la tormenta, y por ahí sí que hemos pasado todos. Entonces es un consuelo para nosotros que en medio de la tormenta está nuestro Señor Jesucristo. Pasen la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú,
seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta. Muy buen día, mis amados hermanos. El Señor los bendiga. Espero que la gran y poderosa mano de nuestro Dios esté sobre cada uno de ustedes, de las familias, de los hogares. El Señor me les bendiga, me les guarde, me les proteja en estos momentos. Nosotros hemos estado hablando del capítulo 4 del libro de Gálatas. Hablamos de las misiones, que son muy importantes porque las misiones son el corazón de Dios. Luego vimos que Cristo es el mejor misionero. Es el misionero más grande que Dios haya tenido, y por eso es el modelo misionero para nosotros, la iglesia neotestamentaria, el que hemos de seguir. También vimos que Cristo es el elemento perdido. Es el elemento perdido porque sin Cristo los hombres permanecen en condenación. Y asimismo, si nosotros como creyentes no permanecemos en Cristo, nos vamos a carnalizar, nos vamos a volver incapaces, ineficaces en cuanto a cumplir la misión que el Señor nos encomendó, la gran comisión. Y hoy seguiremos nosotros con el tema que hemos hablado, de que como el Hijo de Dios no solo nos dio su ejemplo, el mejor ejemplo, sino que también dejó un ejemplo, el ejemplo del apóstol Pablo, un hombre de carne y hueso como nosotros, para que no tengamos excusa y que nosotros realmente entendamos que Cristo ya hizo por nosotros todo lo que tenía que hacer, es decir, y nos ha capacitado. Podemos ahora participar en el avance del reino de Dios, mis amados hermanos. ¿Cómo? Por medio de participar en la gran comisión, en la visión de esta su iglesia. Por tal razón, el mensaje de hoy recibe el título de Cristo, el mejor misionero, nos dejó el ejemplo del apóstol Pablo, y sería ya tercera y final parte de Gálatas 4, 12 al 16. Vamos a leerlo. Gálatas 4, 12 al 16. Dice así: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues estaba esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, esta mañana te rogamos, te pedimos, te suplicamos que nos abras el entendimiento, oh Padre, y podamos ver, comprender de una manera muy clara, una forma contundente, Señor, esta tu palabra, Señor, y que este mensaje sea para bendición, para edificación, para motivación, para ánimo de esta tu iglesia, que lo veamos con tanta claridad, que tú nos amonestes, nos exhortes, nos corrijas, nos instruyas, y ojalá, Padre, que cada uno estemos respondiendo de una forma correcta a tu llamado, a tu palabra, tal cual como tú nos la enseñas. Padre, utiliza este tiesto de barro, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Muy bien. Cristo, el mejor misionero, nos dejó el ejemplo del apóstol Pablo, tercera y última parte. Ya hemos hablado de que Pablo tuvo éxito en su vida y en su ministerio simplemente porque Pablo fue un imitador de Jesucristo. Además porque Pablo siempre predicó fielmente la palabra y además porque Pablo reaccionó de la manera correcta cuando fue rechazado por decir la verdad. Cristo nos envió al apóstol Pablo. Por eso Pablo es el misionero de Cristo. Decíamos que Gálatas 1:1 lo dice de una forma muy clara. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. La Biblia nos dice que Cristo Jesús llamó, salvó, perfeccionó, fortaleció, capacitó, equipó y envió al apóstol Pablo. Y apóstol porque es enviado, quiere decir enviado, porque Pablo fue fiel al ministerio que el mismo Señor Jesucristo le había encomendado. Entonces lo que estamos diciendo es que Dios envió a Cristo. Entonces el misionero de Dios, Cristo. Y Cristo envió a Pablo. Entonces Pablo, el misionero de Cristo. Muy bien. Y el Señor, como lo dijimos, pero es bueno enfatizarlo, hizo esto para acabar de quitar del medio las excusas que nos impidan participar activamente del avance del reino de Dios. Porque podríamos decir, hombre, Cristo obedeció a Dios su Padre, claro, cómo no, Cristo era especial, Dios manifestado en la carne. Pero vamos a ver también que el apóstol Pablo, un hombre como nosotros, de carne y hueso, pudo obedecer a Dios y a su Padre Celestial. ¿Por qué? Primero que todo, un resumen rápido. El apóstol Pablo fue un imitador de Cristo. El versículo 12, la primera parte, nos habla de que al igual que Cristo lo hizo el apóstol Pablo, también se identificó con nosotros los hombres. Por eso dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. La Biblia nos dice que nosotros los creyentes somos libres de todos los hombres. Y vimos cómo el apóstol Pablo, entendiendo esto claramente, siendo libre, pero además un hombre como nosotros, de carne y hueso, nos dio ejemplo. El apóstol Pablo, que lo había llamado el Señor, lo había salvado, lo había perfeccionado, capacitado, equipado y enviado, se hizo como uno de nosotros, porque siendo libre de todos los hombres, se hizo siervo de todos, para que de todos modos se salvaran algunos. Pablo se hizo como uno de nosotros por causa del Evangelio, para hacerse copartícipe del Evangelio. El apóstol Pablo, eso sí, corrió siempre con los ojos puestos en Cristo Jesús. Pablo golpeó su cuerpo, lo puso en servidumbre, lo puso en el servicio de la causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo hizo todo esto simplemente porque él era un imitador de Cristo Jesús y fue el primero en hacerse como uno de nosotros. Por eso, hermanos, también debemos procurar identificarnos nosotros con los hombres para poder alcanzarlos para Cristo. Esa es nuestra misión. Nosotros los creyentes debemos correr con nuestros ojos puestos en Cristo, debemos golpear nuestro cuerpo, ponerlo en servidumbre, en servicio a la causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo segundo es el primer aspecto, es que al igual que Cristo lo hizo, el apóstol Pablo también se encomendó al que juzga justamente. Termina el versículo 12, ningún agravio me habéis hecho. Pablo aquí le está diciendo que a pesar de lo que él estaba padeciendo por causa del Evangelio, pero a pesar de lo que él estaba padeciendo específicamente por causa de ellos mismos, de los Gálatas, sus hermanos en la fe, lo que en ese momento estaban haciendo, y lo vamos a comenzar a ver muy claro, Pablo, a pesar de todo esto, dice que ninguna ofensa, ningún mal, ningún daño, ningún perjuicio, ningún agravio le han causado a él. Pero uno se pregunta, ¿cómo pudo el apóstol Pablo aguantar eso? Simplemente porque Pablo siempre fue un imitador de Cristo. Y cuando él fue agraviado por los hombres, esto, incluyendo a sus propios hermanos, Pablo encomendó la causa al que juzga justamente, al Señor Dios Todopoderoso. La Biblia es muy clara en decirnos a nosotros que cuando nosotros como creyentes suframos agravios, debemos encomendar la causa al que juzga justamente. No debemos procurar pagarles de la misma manera, porque nosotros los creyentes somos llamados a estar en paz con todos los hombres. Si aún nuestros propios hermanos nos hacen mal, no debemos
pensar en vegar nosotros mismos, sino que debemos encomendar la causa al Señor, porque el Señor dijo, escrito está a mí la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Porque si nuestro enemigo tiene hambre, entonces démosle de comer. Si nuestro enemigo tiene sed, entonces démosle de beber. Nosotros, hermanos, no debemos ser vencidos por lo malo, sino que nosotros con el bien debemos vencer al mal. Nosotros debemos obedecer a Dios nuestro Padre, así como el apóstol Pablo obedeció a Dios a pesar de todo. Y esto debió ser así, ¿por qué, mis hermanos? Segundo aspecto, rápidamente otro resumen. El apóstol Pablo fue un mensajero de Cristo, versículos 13 y 14. En el 13 veamos primero que el apóstol Pablo siempre predicó el evangelio de Cristo. Dice el versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad en el cuerpo os anuncié el evangelio al principio. La Biblia nos dice que cuando el apóstol Pablo fue a los hombres, siendo creyentes o incrédulos, él fue a llevarles el testimonio de Dios, la palabra de Dios, el evangelio. Pablo nunca fue con excelencia de palabras o de sabiduría. El apóstol Pablo fue siempre a los creyentes, a los incrédulos, sabiendo solamente a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, sabiendo el evangelio liberador de la salvación. Estuvo entre ellos con debilidad, con mucho temor y temblor, porque el apóstol Pablo sabía que cuando él era débil, era fuerte, porque el poder de Cristo reposaba sobre él. Cuando Pablo fue a los hombres, ni sus palabras, ni mucho menos la predicación del evangelio de Jesucristo fue con palabras, persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de los hombres estuviera fundada, no en la sabiduría, para que la fe de los hombres, de tanto creyentes como incrédulos, no estuviera fundada en los hombres, sino en el poder de Dios. Y aunque el apóstol Pablo padecía una enfermedad que él mismo la llamaba un aguijón en la carne, él predicaba el evangelio porque entendía que en Cristo hay poder. En cuanto a nosotros, recordemos, mis amados hermanos, que los creyentes somos esos mensajeros de Dios en el mundo, que debemos llevar las buenas nuevas a todos los hombres, debemos predicar el evangelio de Cristo a los hombres a pesar de nuestras debilidades. Y el segundo aspecto, este segundo punto, es que el apóstol Pablo siempre fue recibido como un misionero de Cristo. El versículo 14 dice, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y vemos algo muy interesante, porque a pesar de que Pablo tenía una prueba tremenda en su carne, una gran debilidad, una prueba muy grande que lo hacía débil en la carne, los hermanos de Galacia al principio lo recibieron como si él fuera Cristo Jesús. No lo despreciaron, no lo tuvieron en poco, no lo desatendieron, no lo tuvieron en poca estima, ni lo desecharon, no lo rechazaron, no lo excluyeron, no lo menospreciaron, no lo abandonaron, sino que lo acogieron, lo recibieron, lo albergaron, lo adaptaron como a Cristo Jesús, a pesar de que la prueba que Pablo tenía en su carne, lo recibieron como si fuera Cristo Jesús. Los de Galacia recibieron al apóstol Pablo como el misionero de Cristo, a pesar de esa prueba que tenía en su cuerpo. Nosotros debemos recibirnos los unos a los otros, así también como Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Hermanos, nosotros debemos acogernos, albergarnos, adaptarnos los unos a los otros, en lugar de despreciarnos, de desecharnos. El apóstol Pablo fue enviado por Cristo mismo para predicar el evangelio, porque Pablo era el misionero de Cristo, y así mismo nosotros debemos predicar el evangelio de Cristo también. Y ahora sí, entrando en materia en el tercer aspecto, es que el apóstol Pablo fue rechazado al igual que Cristo. Fue rechazado. Dice el versículo 15 y 16. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¡Wow! Es increíble porque aquí notamos un cambio en el tono, un cambio en la forma de expresarse. Porque él diciendo, a pesar de esa tremenda enfermedad, esa prueba y todo, me recibisteis, tenías un amor increíble y al principio te sacaría los ojos, pero de pronto, un momento a otro, me convertí en el enemigo de ustedes. ¿Qué pasó?
Ahora, lo que tenemos que ver es que si Cristo, el mejor misionero de todos los tiempos, que fue enviado por Dios mismo aquí a la tierra para redimirnos de la maldición que pesa sobre nosotros los hombres y liberarnos del pecado que nos asedia constantemente, si Cristo fue rechazado, si Pablo, el misionero de Cristo, quien fue enviado por el mismo Señor Jesucristo para redimirnos y libertarnos del pecado a los gentiles por medio del Evangelio de Cristo, también fue rechazado, obviamente que no solamente su servidor, sino que también muchos de ustedes ya han sido y muchos serán rechazados, no solo por los hombres incrédulos, sino aún serán rechazados por sus propios hermanos. Y esto es así, ¿por qué? Primero, el apóstol Pablo también padeció a causa del enfriamiento del amor de sus propios hermanos. Versículo 15 dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Qué tremendo lo que Pablo está diciendo aquí. Pero tenemos que entender todo esto y mirar un poco lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Mateo 24, 11 al 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una profecía de nuestro Señor Jesucristo que la dijo precisamente cuando estaba padeciendo. El primero que padeció el enfriamiento de los hermanos fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él dijo que eso también iba a ocurrir. Ahora, muchos de sus discípulos amados del Señor Jesucristo, en el momento más trascendental, lo negaron y lo abandonaron a la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, seamos honestos, pongamos la mano en el pecho, porque muchos, todos nosotros, en algún momento hemos abandonado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso el Señor Jesucristo nos dice en esa carta de la Odisea que nos corresponde para esta época, en Apocalipsis 2 al 4 nos dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Wow! Hermanos, nosotros hacemos muchas cosas buenas para el Señor. Trabajamos con paciencia para el Señor. No podemos soportar a los falsos profetas. Hemos sufrido aún con paciencia. Hemos trabajado arduamente por amor al nombre de nuestro Señor sin desmayar. Pero nosotros, hermanos, hemos dejado el primer amor. Nos hemos enfriado en cuanto al amor. El Señor Jesucristo nos dijo en Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Yo pregunto, ¿cómo va esto, hermanos? Yo pregunto, ¿cómo es que esta iglesia va a seguir adelante si no es nosotros unidos en amor, hombro a hombro, trabajando para el Señor? Pero ¿cuántos hermanos han abandonado la obra del Señor? Nos han abandonado a nosotros. Han corrido cada uno a sus propios intereses. Han abandonado la casa del Señor y cada uno corre a sus casas artesonadas. El apóstol Pablo también padeció el enfriamiento del amor de sus hermanos. Y el primer guarapazo que recibió durante su primer viaje misionero, en Hechos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Imaginémonos, hermanos, a estos hermanos
durante su primer viaje misionero, llenos de gozo por el privilegio de ser misioneros del Señor, de ir a llevar las buenas nuevas a otras personas, llenos de asombro, viendo las maravillas que el Señor hacía en medio de ellos, con la predicación de la palabra de Dios, con el evangelio de Jesucristo. Y aquí vemos cómo Juan, un ayudante de ellos, en lugar de regocijarse junto con ellos, se aparta y vuelve atrás. Qué golpe más bajo a Pablo. Otro ejemplo, en 2 de Timoteo 4, 9 y 10, una primera parte: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Aquí vemos cómo Pablo, el apóstol Pablo, dolido y triste, dolido porque un hermano amado por él lo ha abandonado. Y no es que Pablo sea egoísta, que quiera que todos estén con él, haciendo lo mismo que él, no. Pablo está triste porque Demas lo dejó. No porque Pablo tuviera un mal testimonio, no para irse a servir al Señor a otro lado, como Crescense o Tito, sino porque Demas abandonó a Pablo para irse a este mundo. Demas terminó amando más este mundo que al Señor Jesucristo. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes que me están oyendo ahí en sus casas, tal vez comiendo crispetas y gaseosa, han abandonado la obra? Se han enredado, se han enamorado y se han perdido en este mundo. Y no les importa nada esta obra, ni preguntan cómo vamos, o cómo sobrevivimos, o cómo seguimos adelante. Demas decidió mal, andar en la carne en lugar de andar en el Espíritu. Demas se enfrió en el amor para con el Señor, en el amor para con el misionero de Cristo, Pablo, su hermano. Demas terminó amando más a este mundo, terminó aborreciendo al Señor Jesucristo que le había salvado, y terminó aborreciendo al misionero de Cristo, a Pablo. Y aquí vemos que esto mismo está pasando con los Gálatas, y es por eso que Pablo les dice: ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Los hermanos de Galacia se enfriaron en el amor para con Pablo. ¿Por qué? Recordemos que los hermanos de Galacia habían dejado su primer amor para con el Señor Jesucristo y estaban pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. Y Pablo tuvo que trazar una línea sobre la gracia de Dios y tuvo que exhortarlos. Y esto no les gustó para nada a los de Gálatas, porque se han vuelto legalistas. Eso sí, mandamientos y doctrinas de hombres, eso sí. Los Gálatas se han vuelto unos moralistas hipócritas, eso sí. Eran jueces implacables y críticos muy duros para con los otros hermanos, pero no tenían ni el amor ni la misericordia de Dios para con los hombres. El Señor Jesucristo nos ha enseñado, hermanos, que debemos de ser muy misericordiosos para con los hombres, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no condenación, salvación. Hermanos, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día hasta hoy, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido. Y yo no he renunciado a anunciaros lo que es útil a vosotros. Yo no me he rehusado a enseñaros públicamente y por las casas el consejo de Dios. Hermanos, ninguna cosa he hecho caso, ni he estimado preciosa mi vida para conmigo mismo. Mis hermanos, entiendan, me he dedicado por años de mi vida. Yo renuncié a ser ortopedista, hermanos, y me he dedicado a servirle al Señor y a ustedes para poder acabar esta carrera con gozo y poder llevar a cabo el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Yo os protesto en el día de hoy, hermanos, que estoy limpio de la sangre de todos,
porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, primeramente mirad por vosotros y luego mirad por los demás. Porque si por una falla mía, una falla de mi esposo, una falla de alguno de mis hijos, ustedes me han cuestionado, me están juzgando o criticando, adelante, bien puedan, es su decisión. Pero esto también lo juzgará nuestro Señor Jesucristo, tanto a ustedes como a mí que lo servimos. Hermanos, les digo de corazón, se lo voy a decir, a veces uno se siente y ve cómo hermanos lo abandonan, y ve uno se queda remando solo, ve cómo muchos hermanos que están ahí al lado en la obra, interesados, amando la obra, preocupados por la obra, preocupados por los otros hermanos, por las cosas de la obra, por todo, y ya no, ya los ve uno enamorados del mundo, enredados en el mundo. Vea, hermano, lo que dice Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo les pregunto, hermanos, ¿se cansaron de hacer bien? ¿Se cansaron? Tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo, así como este servidor y como cualquier otro siervo del Señor, todos vamos a ser duramente juzgados y criticados, simplemente porque nosotros les hemos dicho la verdad. No solamente Jesucristo fue rechazado por sus propios hermanos por decir la verdad, sino que el apóstol, segundo aspecto, el apóstol Pablo también fue rechazado por sus propios hermanos por decirles la verdad. Miren el versículo 16 como termina, dice: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¡Wow! Para que entendamos esto, pongamos fundamento, leamos San Juan capítulo 5, versículo 37 al 44. Juan 5, 37 al 44. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria a los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Hermanos, nosotros sabemos muy bien que a pesar de que Dios mismo nos envió a su Hijo Jesucristo para decirnos la verdad, muchos lo han rechazado, otros lo están rechazando y muchos otros lo seguirán rechazando. Y lo rechazan porque no tienen morando la palabra de Dios en ellos. Y no tienen la palabra morando en ellos porque no escudriñan las Escrituras. Los que rechazan a Cristo son los que no quieren venir a Él. Recordemos que acabamos de ver el tema de que Cristo es el elemento perdido, porque sin Cristo los hombres se condenan, pero así mismo también vimos que sin Cristo los creyentes nos carnalizamos. Y cuando los creyentes nos carnalizamos, es cuando pensamos que nosotros podemos tener vida espiritual sin tener en cuenta a Cristo. Recordemos que esa es la perversión del evangelio. Espirituales por obras, espirituales por hacer cosas, por cumplir con cosas. Y no espirituales por fe, no espirituales por creerle a Dios, al Señor y obedecerlo. Hermanos, el Señor no necesita que hagamos cosas por Él. Lo que necesita es que vivamos por Él. Nos entreguemos completamente a Él. Y qué interesante, porque cuando Cristo le dijo la verdad a sus discípulos, muchos de ellos lo rechazaron abiertamente.
Mire qué dice San Juan 6, 63 al 66. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermanos, cuando pensamos que le podemos dar la gloria al Señor con lo que nosotros hagamos por él, sin tenerlo en cuenta a él, estaremos viviendo sin el amor de Dios en nosotros. Cuando nosotros creemos que estamos muy bien con el Señor, porque nosotros no pecamos, pero sí podemos señalarle el pecado a los demás, nosotros estamos viviendo sin el amor de Dios en nosotros. Si nosotros estamos dispuestos a recibir a hombres que a nuestros ojos, en nuestra opinión y prudencia, nos parecen hombres de Dios, para comenzarles a darle la gloria a estos hombres, en lugar de dársela al único que es digno y merecedor de ella, que es nuestro Dios Padre y el Señor Jesucristo, nosotros estaremos viviendo sin el amor de Dios en nuestras vidas. Y así será que nuestro amor se va a enfriar. Y además se nos va a aumentar nuestra maldad. Y nosotros estaremos recibiendo a los falsos profetas y rechazando a los verdaderos hombres de Dios, aquellos que nos han entregado toda su vida y nos han predicado la palabra de Dios por años. Y ahora sí podemos entender por qué Pablo nos dice aquí en el libro de Gálatas: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Los Gálatas estaban juzgando a los hermanos por lo que hacían y por lo que no hacían. Y a sus ojos era más santo el que estaba haciendo lo que el apóstol Pedro les había mandado. Pero el que hacía lo que Pedro le había mandado estaba dejando de hacer lo que Cristo le había mandado. Y cuando el apóstol Pablo, el misionero de Cristo, llega y les traza la línea en toda la gracia de Dios, los Gálatas tuvieron que decidir entre su legalismo o seguir a Jesucristo. Muchos de los Gálatas decidieron seguir en su sistema religioso llamado legalismo, con sus falsos profetas. Y estos fueron los que se convirtieron en los enemigos de Pablo. Y eran enemigos del apóstol Pablo simplemente porque Pablo les dijo la verdad. Otros de los Gálatas decidieron seguir a Cristo, nuestro Señor, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de perdón, deseando siempre la reconciliación con los hombres. Y estos fueron los que se convirtieron en los compañeros de milicia del apóstol Pablo. Por eso nosotros, hermanos, debemos tomar la decisión de recibir, de creer, de humillarnos, de someternos a Cristo antes que a los hombres. Y asimismo, nosotros también debemos tomar la decisión de dar la gloria única, exclusivamente a Cristo y no a ningún hombre. Hermanos, nuestro Dios es un Dios muy misericordioso, muy bondadoso, un Dios que se complace haciendo misericordia, perdonando, salvando, restaurando, sanando. Y nosotros los creyentes somos sus hijos. Somos llamados a ser sus imitadores como hijos amados que somos. Recordemos, Gálatas 6, 1 y 2. Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto es lo que debemos hacer cuando un hermano peca.
o lo sorprendemos en una falta. Los espirituales en ese momento, el Señor nos llama a que restauremos a ese hermano con espíritu de mansedumbre, a que lo recuperemos, a que lo animemos, a que lo motivemos a seguir en el camino, a confesar su pecado a Dios y apartarse de él y seguir adelante. Hermanos, el apóstol Pablo, el misionero de Cristo, un hombre de carne y hueso, así como ustedes, así como yo, mis hermanos, tuvo éxito en su vida y en su ministerio simplemente porque, aunque fue rechazado, por decir la verdad, por muchos hombres, incluyendo a sus propios hermanos, siempre encomendó la causa al que juzga justamente. Es decir, que Pablo siempre reaccionó de una manera correcta, porque el apóstol Pablo fue un verdadero y genuino imitador de Cristo. Nosotros, hermanos, vamos a tener éxito en nuestras vidas, éxito en nuestros ministerios, solamente si somos verdaderos y genuinos imitadores de Cristo, si somos sus discípulos y por consiguiente siempre reaccionamos de una forma correcta, encomendando la causa al que juzga justamente. Mis hermanos, no es hacer cosas por Él, es entregarle toda nuestra vida a Él. Yo no me explico cómo usted puede decir que usted le ha entregado su vida al Señor y usted no ama esta obra, usted no entiende qué es esta obra, usted no ama su iglesia, usted no apoya a su iglesia, usted no está sintonizado con su iglesia. Me queda imposible entenderlo. Tú hoy has escuchado la palabra de Dios, que es la verdad, donde has oído que la única forma para ser perdonado y recibido a misericordia por Dios es por medio de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Es decir, aceptar el Evangelio de salvación. Pero para eso la palabra dice, la palabra enseña que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien y nunca peque. Cada quien se apartó por su camino. Todos somos pecadores, todos somos deudores a Dios, todos lo hemos ofendido. Esos 10 mandamientos que tenemos escritos en el corazón y la conciencia que el Señor nos ha dado, sabemos que lo hemos incumplido no 1, 2 ni 3, sino muchísimas veces, innumerables veces, y hemos ofendido a Dios nuestro Creador. Tenemos que arrepentirnos para con Él, confesar nuestro pecado, pedirle perdón y luego, con toda humildad y con toda gratitud, mirar a Cristo en la cruz del Calvario, que Él murió por nuestros pecados, y poner toda nuestra confianza, toda nuestra fe en Él. Hermanos, nosotros los creyentes, los que ya hemos sido perdonados y hemos recibido la misericordia de Dios por medio de Jesucristo, que hemos sido liberados de las cadenas de Satanás, liberados del pecado, liberados del mundo, y que además hemos sido completamente capacitados para llevar a cabo la misión que Dios nos dejó, la gran comisión. Preguntémonos, ¿estamos ocupados en permanecer en Cristo? Es decir, después de que el Señor nos salvó, como cuando limpió a los leprosos, somos un leproso que volvió a postrarse a sus pies del Señor y darle gracias y darle la gloria con su vida. ¿O usted fue limpiado por el Señor y ahora usted está caminando en su vida de acuerdo a como usted quiere, haciendo lo que usted se le da la gana y no lo que el Señor le manda? ¿Somos auténticos discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Acuérdese, la Biblia dice que muchos no andaban con Él. ¿Usted sí camina con Jesús? ¿Estamos caminando con Jesús de la mano? ¿Se ve Cristo en nosotros? ¿Somos luz en este mundo de tinieblas? ¿O será, hermanos, que Cristo es nuestro elemento perdido? ¿Estamos obedeciendo a Dios nuestro Padre en llevar a cabo la misión, la gran comisión que Él nos dejó? ¿La llevamos a cabo? ¿O estamos desobedeciendo a Dios nuestro Padre? ¿Nos cansamos de hacer el bien, hermanos? Cuando sorprendemos a un hermano en una falta, lo despreciamos, lo tenemos en poco, lo desechamos, lo rechazamos, lo excluimos, lo abandonamos, o lo recibimos, lo acogemos, lo albergamos. Los que somos espirituales, dice la palabra, para que lo podamos restaurar con espíritu y mansedumbre, entendiendo que el próximo que puede ser tentado es uno mismo.
Hermanos, se nos olvidó que estamos puestos para perfeccionar a los santos, para educar, mejorar, acabar, hacer mejor a los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación, para que los creyentes tengan la disposición constante del alma a orar bien y evitar el mal, para edificar el cuerpo de Cristo, hermanos. Hermano, esta iglesia del Señor Jesucristo está puesta aquí en la ciudad de Medellín, para que con la gracia de Dios nosotros los creyentes podamos mejorar cada vez más, y para que nosotros los creyentes nos animemos a hacer el bien y dejar el mal. Te pregunto, ¿amas esta iglesia? ¿Amas esta obra? ¿Cómo la estás apoyando? ¿Cómo? ¿Oras por ella? Hermano, no seas de esos hermanos que no oras por los demás, no haces nada, pero cuando tienes un problema y viene sobre ti una dificultad, el problema, quieres que todos oren por ti. Y tienes una dificultad económica y quieres que la iglesia te apoye y te dé mercado y te dé para la fórmula médica y para esto, pero usted lo ha hecho para con los demás, usted ofrenda a esta iglesia para poder usted esperar que también se le apoye cuando tenga una dificultad. Esta iglesia lo hace con muchos hermanos. Podemos tenerle testimonio a los que quiera, pero usted hace eso. ¿Será que nosotros hemos vuelto atrás? Estando nuevamente esclavos del pecado, nos hemos vuelto legalistas, sin amor, sin misericordia, insensibles. ¿Será que hemos recibido una salvación en vano, hermanos? ¡Oh, paisas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente ante vosotros como crucificado. Eso quiero yo saber. Quiero saberlo de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Padre amado, acudimos clamándote, pidiéndote, rogando, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva de tal manera que parta corazones, quebrante espíritus, parta cervices duras, Señor, de mis amados hermanos, Señor, para que todos estemos arreglando contigo el día de hoy lo que tenemos que arreglar, Señor. Y también, Padre, para que haya salvación en los oyentes. Padre, te damos gracias, te lo pedimos y rogamos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.